tal manera que tenemos otros dos eventos, que es la notificación mixta, artículo 96, en el cual se dispone que para una misma actuación en eventos previstos por el legislador se determinará el orden de hacer esas notificaciones, comenzando, claro, si existe la principal, primero por ella, la notificación personal y después las otras. Sucede en la notificación del autoadmisor de la demanda o del mandamiento ejecutivo, en el cual se notificarán por estado al demandante y antes de su notificación personal o por aviso al demandado, y es el simple orden de hacerlos. El cumplimiento de y notificación de medidas cautelares, artículo 298, que nos dice: las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que la decrete. Esto se sigue manteniendo en Colombia para evitar que las personas insolventen, pero es una opción del accionante hacerlo antes o no. Lo prudente es pues hacerlo para efectivamente lograr que no se insolventen. Dice: las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de esa notificación a la parte contraria del auto que la decrete. La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar. Todos los recursos irán en el efecto devolutivo. Y esto es precisamente amparando ese mismo o bajo ese mismo espíritu que nosotros mirábamos. Capítulo quinto nos habla de los actos procesales de terminación, entendiendo que el código habla de una terminación normal del proceso civil y una terminación anormal del proceso civil. Respecto a la primera, pues no hay ningún inconveniente. La terminación del proceso civil es con sentencia y ya hablamos de él como acto procesal también, que lo es de decisión. Y la terminación anormal, término con el cual no comparto, mucho más técnico, hubiese sido llamarlo terminación excepcional o extraordinaria del proceso civil, pero anormal no, porque anormal puede dar a pensar que se trata de un exabrupto jurídico, una situación ajena al derecho, y no es cierto. ¿Cuáles figuras las más importantes dentro de la terminación mal llamada normal del proceso civil? La transacción, artículo 312, dispone que en cualquier estado del proceso, inclusive con ocasión del cumplimiento de la sentencia, se puede transigir siendo el asunto susceptible de transacción. Debe solicitársele al juez de conocimiento, precisando su alcance, ¿cierto?, acompañando el documento que contenga la voluntad de esas partes, si lo puede presentar las partes o una sola de ellas. Si lo presenta una sola de ellas, pues correrle traslado a las otras partes por 3 días. Si se ajusta al derecho sustancial, por ejemplo, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, y eso es lo que el juez verifica. Por eso decíamos, siempre y cuando el asunto sea transigible, precisar si es celebrado por todas las partes y sobre la totalidad, y declarará por auto que es apelable en el suspensivo y terminaría en este evento de manera extraordinaria el proceso. Si recae sobre parte del litigio, lo anterior era sobre el total del litigio, si recae sobre parte del litigio, pues continuará respecto de las personas o aspectos no comprendidos, y lo precisa en el auto: fijación del litigio, auto interlocutorio también apelable en el efecto diferido. Por regla general, si termina por transacción, no hay costas, aunque pueden convenir otra cosa. Y si la transacción requiere licencia judicial, entonces el juez resuelve. Si necesita practicar otras pruebas, citará a la respectiva audiencia. Eso es en aquellos casos que requiera licencia judicial, cuando estemos hablando de incapaces. La transacción por entidades públicas. Entonces aquí, al igual que vimos en el allanamiento, en el artículo 313 nos habilita y dice: lo pueden hacer el representante de la nación, el departamento o el municipio autorizados, o por la respectiva ley o por la ordenanza o el acuerdo. Y sabemos que también ahí está determinado el límite, que sabemos se hace generalmente con base en el número de salarios, en un número de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y si la transacción supera ese límite, pues la nación, o en cuanto a la nación, tendrá que llevarlo, tendrá que determinarse por ley, o la respectiva asamblea o el respectivo consejo autorizarán o no al gobernador o alcalde para que pueda transigir y destaque montos. Otra de las figuras es el desistimiento, y tenemos que hablar que con el Código General del Proceso ahora hay 2 clases de desistimiento:
El desistimiento como tal, en el cual nos mencionan solo la palabra y tenemos que entender que es el desistimiento expreso. Entonces la persona así lo manifiesta, el interesado así lo manifiesta. Si nos dicen solo desistimiento, ya entendemos nosotros qué es el expreso. El otro será el tácito, que ya lo miraremos. En el expreso dice desistimiento de las pretensiones, 314, sí, permite el desistimiento de las pretensiones. El demandante, que es quien las propone, puede desistir de ellas mientras no se haya pronunciado sentencia. Y si se presenta ante el adquen, comprenderá el del recurso que llevó pues al adquen. El auto que acepte ese desistimiento produce los mismos efectos de la sentencia, ¿cierto? Cosa juzgada y costa si hay lugar. El desistimiento también puede ser total o parcial. Esta figura también admite que sea sobre la totalidad del conflicto o parcialmente. Implicaría solo las pretensiones y personas comprendidas en él. Se requiere fijar también el litigio si es parcialmente. Y se requiere anuencia de la contraparte y que no se haya opuesto a la demanda y no impide promover un proceso posterior. En los casos del proceso de amojonamiento, la división de bienes comunes, que ya no está habilitada en el proceso divisorio entre nosotros, y la disolución, liquidación de sociedades conyugales, patrimoniales, civiles o comerciales, donde también es de recibo. El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes. Claro, ¿quién? Quien lo promueve, quien lo acciona, como en este caso que estamos hablando de la parte accionante. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la demanda de reconvención. Por lo tanto, como son dos actuaciones independientes autónomas, se puede desistir de la demanda principal y si hay demanda de reconvención con un auto admisorio de la demanda de esa de reconvención, pues se seguiría el asunto en torno a la demanda de reconvención. ¿Se puede desistir de la demanda principal y se puede desistir de la demanda de reconvención? Sí, también puede darse ese fenómeno. Cada uno guarda su autonomía y su independencia. También aquí el desistimiento lo puede hacer el representante de la nación, el departamento o el municipio, igual que la figura de la transacción y el allanamiento, con el límite que ya sabemos que son autorizados por la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo. ¿Quiénes no pueden desistir de las pretensiones? Los incapaces en general, todo el que tenga ese estatus de incapaz y sus representantes, salvo que obtengan previamente licencia judicial, a no ser que hay un pronunciamiento de un juez que conste en una providencia judicial en firme que tenga ese permiso que se llama licencia judicial. Tampoco podrán desistir los apoderados que no tengan esta facultad expresa. De ahí que en los poderes, ¿cierto? En las facultades que no están consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso y que deben quedar dispuestas en el respectivo poder, ahí estará determinado entonces que se faculta o se debe facultar al apoderado para poder desistir. De no ser así, el poder será insuficiente y no tendrá esa facultad. Y tampoco lo pueden hacer, por obvias razones, el curador ad litem. Él no puede desistir de pretensiones. Claro que estamos hablando de curador ad litem, dirán que en el evento que él funja en una demanda de reconvención o que se suceda de esta manera, porque el curador ad litem aparece en representación del demandado. Desistimiento, el 316, el desistimiento de ciertos actos procesales, que también está permitido, no solo el de las pretensiones. Ya lo veíamos ahorita en la parte final del curador ad litem. Las partes podrán desistir de recursos interpuestos y dejan firme la providencia judicial en materia del recurso. ¿Sí? En vía incidentes, se puede desistir también de los incidentes. Se puede desistir de las excepciones de fondo de mérito. ¿Quién? Pues el demandado, que es el único que las puede proponer, y no se podrá desistir de las pruebas practicadas. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio en materia probatoria que dispone que esas pruebas que ya han sido practicadas ya dejan de pertenecer a las partes y ya pasan a ser del proceso, del expediente. Entonces ahí no aplicaría. En el auto que se acepta un desistimiento se condena en costas, perjuicios, pero se puede abstener de estas condenas. ¿Cuándo? 3 eventos. Cuando medie el común acuerdo, cuando se trate de un desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido o
el tercer evento cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable y en firme y que no estén vigentes las medidas cautelares. Entonces se tienen que dar todas esas situaciones procesales para que efectivamente podamos entonces, o se pueda mejor aceptar el desistimiento vía auto interlocutorio. También cuando el demandado no se oponga al desistimiento condicionado que presente el demandante respecto de condenas. Aunque el desistimiento debe ser incondicional, el demandante lo puede condicionar a que no lo condenen en costas y perjuicios. Obviamente que esta petición que él hace, pues esa solicitud se le corre traslado al demandado por 3 días, que puede hacer dos cosas. Una, oponerse y el juez se abstiene entonces de aceptar el desistimiento así solicitado, o si no se opone el juez decreta el desistimiento sin condena en costas y perjuicios. Pero mire que es una carga de la parte, en este caso de la parte demandada, porque quien está promoviendo el desistimiento es el accionante y entonces lo revalida corriéndole ese respectivo traslado. Bueno, entonces por hoy yo creo que podemos concluir nuestras conferencias correspondientes a esta sesión